Listo. Hoy tenemos el honor de conversar sobre temas vinculados con los derechos humanos con Agustina del Campo, que dirige el Centro de Estudios en Libertad de Expresión, CELE, en la Universidad de Palermo, Argentina. Es abogada y magíster en Derecho Internacional con especialización en Derechos Humanos, profesora de grado y posgrado universitario, miembro del grupo de expertos del Proyecto Global de Libertad de Expresión de la Universidad de Columbia. Eduardo Bertoni es el representante alterno y coordinador del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la Oficina Regional para América del Sur. Es director de la Agencia de Acceso a la Información Pública y de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina, 2016-2020, fundador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión y Acceso a la Información, CELE, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Es director ejecutivo de The Process of Law Foundation, con sede en Washington desde mayo del 2009, y entre 2002 y 2005 ha sido relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la OEA. Ingresando al tema de nuestra conversación de hoy, digamos que cada año, el 3 de mayo, es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión. Y este va a ser un poco el marco de esta conversación. En tiempos de COVID-19, en los cuales han arreciado los ataques contra la libertad de prensa, contra los periodistas, en fin. Así que bueno, oímos tanto a Eduardo como a Agustina algunas consideraciones sobre los tiempos que vivimos, para después hablar de otros temas vinculados con libertad de expresión. Adelante, Agustina, si le parece. Sí, bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación, ante todo. Qué gusto compartir con ustedes un ratito esta mañana y conversar sobre estos temas. Bueno, como bien decía recién, la pandemia puso sobre la mesa, creo que muchos de los problemas que ya la región tenía y traía acarreando hace muchos años, profundizó muchos de esos problemas y generó nuevos problemas vinculados con restricciones, declaraciones de emergencia pública en múltiples lugares de la región, el despliegue de tecnología para usos distintos a los que hasta ahora se había utilizado, se había pensado la tecnología. De hecho, este viernes, con el consorcio de Al-Sur, que es un consorcio de organizaciones a nivel regional, estamos lanzando el observatorio OCA, que es un observatorio de 11 aplicaciones que se desplegaron en 11 países distintos de la región para hacer justamente seguimiento sanitario con distintos niveles y distintos servicios y distintos niveles de obligatoriedad, distintos marcos legales en los cuales se han adoptado y demás. Les decía que la pandemia puso o resaltó muchos de los problemas que ya existían al principio de la pandemia y sobre todo toda la primera mitad de 2020, vimos niveles de violencia contra periodistas que se exacerbaron, incluso con las declaraciones de emergencia y las restricciones de circulación en múltiples países. Hubo, incluso al principio de la pandemia también, un debate en muchos países sobre si los medios de comunicación y los periodistas debían o no debían considerarse personal esencial y debían o no debían tener excepciones para poder circular y seguir trabajando. Finalmente, la verdad es que la región en ese sentido, por lo menos salvo contadas excepciones en algunos países, ese tipo de situaciones terminó regularizándose de una manera más o menos razonable, donde terminaron habiendo declaraciones
de periodistas como personal de emergencia y comenzaron a poder circular y demás. Sin embargo, obviamente el impacto sobre el acceso a la información, sobre la circulación de información y sobre el ejercicio del periodismo sigue siendo muy complejo. En muchos de los países no hay marcos protectorios específicos para periodistas. Tampoco en muchos de los países se consideró a los periodistas como trabajadores esenciales en los programas de vacunación, por ejemplo, que estamos viendo recientemente. Y por ende vemos una situación donde los periodistas, para variar, en nuestra región, que es una de las regiones donde los periodistas son una población muy vulnerable, en el marco pandémico pues siguen siendo una de las poblaciones más vulnerables, ahora con motivos agregados por pandemia, lamentablemente. Sobre la pandemia, eso. Eduardo, ¿querés agregar tú? Sí, algunas, bueno, primero gracias al doctor Pérez Manrique por la invitación, un placer poder conversar con él y con Agustina, con quien nos conocemos hace mucho tiempo. Algunas, digamos, apostillas o con ánimo de continuar un poco la conversación como la plantea Agustina del Campo. En grandes títulos ella plantea, bueno, el tema de protección y seguridad de periodistas durante la pandemia ha sido una cuestión. La idea de si son trabajadores esenciales o no son trabajadores esenciales, que deben priorizarse o no priorizarse, creo que es algo, es una discusión bien compleja en nuestra región, en donde hay muchos sectores que tampoco han sido vacunados, inmunizados. Es un problema generalizado que tenemos. Y a veces tendemos a poner al periodismo, por la función importante que cumplen en la democracia, en la misma bolsa que todos, y tal vez no deberían estar en la misma bolsa que todos. Pero hay otro tema, otro título que dijo Agustina, que a mí sí me interesaría ahondar un poquito más, que es el tema del acceso a la información pública durante la pandemia. Para ampliar un poco el espectro de la discusión o el foco de la discusión, lo primero que tenemos que decir es que gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el acceso a la información pública para nuestros países es un derecho humano fundamental. ¿Y por qué digo gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque fue la Corte Interamericana, en el caso Claude Reyes contra Chile, el primer tribunal de derecho internacional que declaró claramente que el acceso a la información pública era un derecho fundamental y que estaba obviamente relacionado con el artículo 13 de la Convención Americana en cuanto a la libertad de expresión, y en la letra del propio artículo cuando habla de que se incluye la libertad no solo de dar información, sino también de recibir información. Ese caso fue trascendental, ya debe estar por cumplir como unos 20 años, tal vez, y fue trascendental porque en ese momento ni siquiera la Corte Europea había considerado, Corte Europea de Derechos Humanos me refiero, había considerado el acceso a la información pública como un derecho humano fundamental. Había y hay muchas discusiones todavía si es un derecho que instrumentaliza otros derechos o es un derecho autónomo. Yo me acuerdo de muchas discusiones cuando tuve el honor de ser relator para libertad de expresión, que existían algunos que consideraban que en realidad no era un derecho autónomo, sino que era simplemente una instrumentalización de otros derechos. No se puede hablar de derecho a la salud, por ejemplo, y ahí vamos entrando al tema de la pandemia, si no hay acceso a la información pública. Pero yo siempre sostengo y digo que por la interpretación que hizo la Corte Interamericana del artículo 13 de la Convención Americana, y recordemos que la interpretación la hace quien es el órgano que tiene el mandato de hacer la interpretación, esto es la Corte, ha quedado saldado y es un derecho fundamental. Y
durante la pandemia, particularmente, lo que se vio y lo que advertimos es la importancia que tenía la posibilidad de acceder a la información pública a los efectos de la protección de la salud de cada uno y una de las personas que habitan nuestra región. El saber si hay vacunas o no hay vacunas, o el conocer dónde hay un vacunatorio o dónde son los turnos, todo eso es información pública. A veces no pensamos que esto es información pública, y es información a la que todos tenemos derecho a acceder para cuidarnos mejor. Por supuesto que en la actividad periodística, ya que estamos cerca del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el acceso a la información pública también ha sido una herramienta para investigaciones periodísticas. Hay muchas discusiones hoy en la región sobre el acceso a los contratos que hicieron los distintos países respecto de las vacunas, y es una discusión muy fuerte que se está dando, porque por supuesto el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, pero así como la libertad de expresión no son derechos absolutos. El acceso a la información pública tiene excepciones, y es correcto que haya excepciones. Todas las leyes determinan excepciones. La ley modelo de la OEA determina excepciones. Entonces, esas excepciones muchas veces están vinculadas justamente con situaciones como las que estamos viviendo hoy día, en situaciones de emergencia, como por ejemplo la emergencia sanitaria. Ahora, dicho esto, lo que hemos advertido y tenemos que ser cautelosos es que ciertas medidas que se adoptan en el marco de una emergencia sanitaria no terminen siendo en la práctica medidas que directamente suspenden derechos. Y aquí quiero ser bien claro, porque la suspensión de varios de los derechos de la Convención Americana es posible en un estado de emergencia, es posible hacerlo, pero hay un mecanismo para hacerlo. No se puede hacer de cualquier manera. Existe un mecanismo previsto en la Convención de cuándo se puede suspender los derechos. Y no hay ningún país que haya articulado ese mecanismo. Sin embargo, son muchos los países que sí decretaron estados de emergencia. Y bajo esos estados de emergencia, en la práctica, por ejemplo, se corrió el riesgo y se corre el riesgo de la suspensión del derecho, por más que no se lo suspenda formalmente y se diga este derecho está suspendido. Y doy un ejemplo. En varios países de la región, por consecuencia de la pandemia, lo que ocurrió, y de los decretos de emergencia sanitaria, se suspendían los plazos administrativos para ejercer acciones ante la administración pública. Y esto, en el ámbito de los derechos que estamos hablando, por ejemplo, el acceso a la información pública, es en la práctica la suspensión del derecho. Porque si a mí me suspenden el plazo para responder un pedido de acceso a la información pública, en la práctica no obtengo la información pública en el plazo que lo debo obtener, por lo tanto, en la práctica ese derecho se encuentra suspendido. Cuando fui director de la Agencia de Acceso a la Información Pública en Argentina, una de las primeras cosas que hicimos cuando se decretaron este tipo de regulaciones fue hacer una suspensión de esa suspensión. Es decir, bueno, todo muy bien, los plazos administrativos pueden estar suspendidos, pero en el caso de ejercicio de derechos fundamentales, esos plazos administrativos no se suspenden. Y así fue como seguimos trabajando. Incluso nuestra resolución tuvo una mención muy positiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría para la Libertad de Expresión, y en algún punto fue seguida por algunos países, pero no en todos. Entonces, yo creo que ese es un tema que nosotros tenemos que atender vinculado a libertad de expresión, acceso a la información y pandemia. Cómo estos estados de emergencia pueden ir virando de a poco hacia una suspensión en la práctica de los derechos, cosa que es imposible hacerlo porque son derechos fundamentales, y solo sería posible si se disparan los mecanismos que tiene la Convención Americana. Dejo ahí, Ricardo. Bien, atento a sus interesantísimas reflexiones. Hay que recordar que en el 9 de abril del 2020, la Corte Interamericana emitió una declaración respecto de que la lucha contra el COVID debía hacerse en el marco del Estado de Derecho, de los derechos humanos
teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y ahí expresamente estos temas que ustedes han mencionado se aparecen como alertas de la Corte en ese momento por la eventualidad de su vulneración. Entonces ya hace referencia, entre otros, a la cuestión de la seguridad de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, a la necesidad de acceder a información abierta y veraz, y a la necesidad de que todas estas cuestiones sean resueltas, vuelvo a repetir, y esto a mí me parece fundamental en el marco del Estado de Derecho. Entonces, por supuesto, no hay estado de emergencia que pueda legitimar la supresión total de un derecho, sino que inclusive la Corte tiene una opinión consultiva sobre el tema, o sea que esto es algo que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo en América Latina, en la región, y que en algunos países vemos que se ha avanzado a partir de estados de emergencia sobre otros derechos, como entre otros el de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, y por eso estamos atentos. Yo creo que en esa declaración se hace una alerta que es sobre lo que me interesaría oír la opinión de ustedes, porque que es relativo a un tema mucho más general y que tiene una enorme vigencia en el mundo interconectado de hoy. Es decir, la Corte alerta sobre la denominada tecnología de vigilancia, y la Corte hace una referencia expresa a que estos mecanismos de supervisión deberían de estar restringidos exclusivamente a cuestiones vinculadas con el combate de la pandemia y no extenderse invadiendo otros derechos. Hoy por hoy, la cuestión de las redes sociales, de la privacidad, etcétera, es un tema de debate no solo en el mundo de la pandemia, sino, y esa es la mirada que me gustaría escuchar de ustedes, en el mundo post-pandemia. Entonces, no sé, este tema, ¿cuál de ustedes quisiera empezar a opinar? Si me permitís, hacemos al revés. Empiezo yo y después sigue Agustina. Bueno, con mucho gusto. Con mucho gusto. De nuevo, títulos importantes que yo los pondría bajo uno más grande, como si fuera la tapa en un libro, ¿no? Que es libertad de expresión y era digital, por ponerlo en algún título rimbombante. Y hay una conexión que usted hizo que tiene que ver con la relación entre privacidad y libertad de expresión también. Porque cuando hablamos de cibervigilancia, uno podría pensar que está hablando solamente de otro derecho fundamental, que es el derecho a la privacidad. Pero en verdad, desde hace tiempo, inclusive hay informes de la relatoría de muchos años, en donde se hizo una conexión muy fuerte entre la protección de la privacidad y la libertad de expresión. Para decirlo en una sola línea, si mi privacidad no está protegida, difícilmente yo me pueda expresar libremente. Por eso son dos derechos que muchas veces van de la mano. Y por eso, cuando estamos hablando de las cuestiones vinculadas con la cibervigilancia, los que somos defensores del ejercicio de la libertad de expresión nos preocupamos, no solo por un tema de privacidad, sino también por un tema de libertad de expresión. Dicho esto, hay una anotación que viene del ámbito de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, y que después fue reiterada por declaraciones conjuntas de relatores de libertad de expresión de los mecanismos tanto universales como regionales. Me refiero al mecanismo de Naciones Unidas, relator de Naciones Unidas, como los relatores del sistema de la OEA, del sistema europeo y del sistema africano, en donde el concepto tiene que ver con que el ejercicio de la libertad de expresión online
quiero decir en redes sociales, en internet y demás, tiene la misma protección que el ejercicio de la libertad de expresión offline. Esto es algo que se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, ya. El problema es cómo hacemos operativo ese concepto, porque ya tenemos estándares muy fuertes nosotros respecto de la protección de la libertad de expresión, y por ejemplo, uno de esos estándares tiene que ver con que, y la Corte ha sido clarísima desde la opinión consultiva número 5, la prohibición de la censura previa. De hecho, si uno toma la opinión consultiva 5, que para mí es un monumento explicativo del artículo 13 de la Convención Americana, que todavía tiene vigencia, aunque tal vez deberíamos pensar en algún momento en remozarla, pero si uno lo lee con detenimiento, advierte que quienes eran jueces en ese momento determinaron que la diferencia entre la Convención Americana y la Convención Europea era muy importante en ese aspecto, porque la Convención Europea no tiene esa garantía tan clara de la prohibición de la censura previa como sí lo tiene el artículo 13 de la Convención Americana. Hicieron todo un trabajo en la opinión consultiva para explicar por qué era más garantista nuestra Convención Americana en el ámbito de la libertad de expresión que la Convención Europea. Por eso muchas veces a mí me gusta decir que los fallos del Tribunal Europeo en todo caso son el piso sobre el cual nosotros podemos construir argumentos, pero nunca el techo. El techo para nosotros siempre es más elevado. ¿Y por qué estoy hablando de este concepto de censura previa y la era digital? Porque estamos discutiendo en estos días temas vinculados con la moderación de los contenidos en Internet. Hace muy poco advertimos que distintas plataformas decidieron directamente bloquear la posibilidad del uso de la plataforma a personalidades importantes, inclusive presidentes de países importantes. Estoy refiriendo, para no hablar con eufemismos, al expresidente Donald Trump. Y ahí tenemos un problema que en algún momento vamos a tener que resolver, porque por ahora estamos en discusiones de cómo resolverlo, de cómo avanzar en la moderación de contenido en las redes sociales sin afectar el ejercicio de la libertad de expresión. Porque prima facie parecería que lo que se hace es al menos una violación indirecta de las prohibidas por el artículo 13.3 de la Convención, o más clara y llanamente un acto de censura previa, que claro, no lo está ejerciendo el Estado, pero tenemos una jurisprudencia muy frondosa de la Corte Interamericana sobre la violación de derechos humanos de agentes no estatales cuando el Estado es consciente de que están ocurriendo estas violaciones. Por supuesto que no es jurisprudencia que está vinculada al ejercicio de la libertad de expresión, está vinculada al ejercicio de otros derechos, derecho a la vida, los casos de Colombia, México y demás, en donde la Corte ha sido muy clara, hay responsabilidad internacional del Estado por acciones de agentes no estatales cuando el Estado conoce que estas situaciones están ocurriendo y no hace nada para prevenirlo. Bueno, ahora parece que está todo sobre la mesa. Las empresas están llevando adelante alguna suerte de, digo entre comillas, moderación de contenido que debemos analizarlo si pasa el tamiz de los estándares que ya tenemos acuñados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y volviendo al principio, que deben aplicarse tanto a la libertad de expresión offline como online. Y para terminar, y por ahí le dejo un poco la palabra en esto a Agustina, el otro problema es que está vinculado con la moderación de contenidos, es el problema de la diseminación de noticias falsas. Y ahí también hay a veces avances para la regulación de las redes sociales o intentos de regulación de las redes sociales. Y justamente con el CELE, con Alsur, estamos trabajando en un proyecto que esperemos que dé a luz, un proyecto de investigación que esperemos que dé a luz pronto, en donde no estamos advirtiendo que hay mucho foco en pensar en regulación de redes sociales, pero no en el origen de la noticia falsa. Y en ese origen de la noticia falsa muchas veces encontramos que los que originan la noticia son los propios funcionarios públicos, que por el grado que tienen en la sociedad y su posición de garantes de la sociedad deberían ser muchísimo más cautelosos a la hora de expresarse. Eso no lo estoy diciendo yo, Eduardo Bertoni, no lo va a decir Agustina del Campo, eso lo dijo la Corte.
Lo dijo la Corte en el caso Ríos versus Venezuela y Pedroso versus Venezuela. Entonces, son temas que tenemos que estar trabajando y que son, creo, los temas que no le pido opinión al señor juez de la Corte, porque son, creo que, temas que le va a tocar en algún momento tener que escribir alguna opinión sobre estos temas. Pero sin duda son los temas que me preocupan hoy en la era digital y el ejercicio de la libertad de expresión. Supongo que Agus. Sí, bueno, yo coincido con los dos ejes quizá que identificaste como más claramente. Yo creo que en el marco de la pandemia quedó bien claro, si no estaba claro hasta la pandemia, el poder de las plataformas para incidir en el desarrollo del debate público. Quizá convenga aclarar algunos tantos, ¿no? Yo coincido con Eduardo en que el sistema interamericano tiene un marco de protección más amplio que el europeo, más amplio que el universal, y una jurisprudencia que protege, en términos sutilmente distintos, pero distintos al fin, la libertad de expresión en nuestra región. Y una de las cosas que parece más preocupante en los debates que hay actualmente en términos de tecnología y libertad de expresión, es que esas sutilezas no estarían permeando los debates más importantes sobre el futuro de los estándares que rigen esta tecnología. Eso es algo en lo que el CELE viene trabajando hace unos años largos, tratar de alzar un poquito, levantar un poco la voz del sistema interamericano, de sus estándares, en los debates globales, donde en definitiva se discute cuál va a ser la política privada, más bien, que estas empresas van a seguir, y que hoy están altamente incididas por la regulación de Estados Unidos, que es donde estas empresas están fundadas, y por la regulación de Europa, que viene a la vanguardia regulatoria de algunos de estos temas, haciendo punta de lanza y experimentando un poco a ver cómo sale. En algunas cosas les han salido bien. La directiva de protección de datos personales, por ejemplo, en el balance parece haber dado bien, aunque tiene algunos problemas, pero la directiva europea de copyright, por ejemplo, que plantea incentivos claros para poner filtros de subida al contenido en redes sociales, pues claramente se va a encontrar con un problema muy serio al momento de querer ser trasladado a nuestra región y enfrentarse al estándar que mencionaba Eduardo recién, y contrastarlo con el lenguaje de la Corte en la opinión consultiva 5 o en los casos sucesivos que hablaban de la prohibición de censura previa y cómo esa censura previa debería ser interpretada. Yo acá tengo una diferencia con lo que decía Eduardo. A mí me parece que hablar de censura privada cuando hablamos de moderación de contenidos, en muchos casos puede ser una sobresimplificación del problema, ¿no? La moderación de contenidos en algunos aspectos es parecida a la línea editorial, en otros aspectos es parecida tiene distintas ramas. Está la libertad de expresión de la empresa, está la obligación de no imponerle a un actor expresión con la que no coincide. En esos dos parámetros quizás se funda la protección tan fuerte que tienen estas empresas en el sistema estadounidense, ¿no? y al que responde la actual regulación de esas plataformas. De otro lado, también es cierto que los estados tienen que garantizar que las reglas que esas empresas aplican a sus usuarios respeten estándares mínimos de derechos humanos. Ahora, al momento de articular este combo, hablar de censura privada me parece que es sobresimplificar la discusión. Ahí hay aristas mucho más complejas que requieren un nivel de granularidad en la discusión que creo que hoy no tiene. Me parece que está como este modo o este lema de
la libertad de expresión aplica online y offline, pero hay mucho trabajo por hacer para bajarle el significado a esa frase en nuestra región, en la región europea, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Creo que hay mucho trabajo por hacer y no creo que sea un trabajo fácil. Publicamos hace poco un trabajo con el CELE donde mirábamos los estudios de impacto dentro de las empresas y lo poco que hay publicado en esta línea, ¿no? El estudio de impacto que hizo Facebook en Myanmar sobre sus productos y cómo impacta el contenido que circula por Facebook en la violencia real, por ejemplo. Y uno de los problemas que veíamos cuando mirábamos los estudios de impacto es que hay diferencias muy gruesas en la interpretación de algunos derechos. La libertad de expresión no es, los estándares de libertad de expresión varían, aunque sutilmente, insisto, de una región a la otra, en términos que quizás otros derechos no varían tanto. Cuando uno piensa en las industrias extractivas, por ejemplo, uno encuentra estándares que son muy claros y que fueron adoptados de manera casi idéntica por todas las regiones. Ahora, cuando uno mira estándares de libertad de expresión, pues aludiendo al famoso margen de apreciación que menciona cada 2 por 3 la Corte Europea, ese margen es bien distinto de una región a la otra, y eso hace que este debate tenga otras aristas. Sobre desinformación y control de las plataformas, yo creo que uno de los resultados más claros de la pandemia fue un cambio radical de actitud de las plataformas, de una actitud de yo no quiero mediar el debate público, yo quiero mediarlo lo menos posible y yo no quiero ser árbitro de la verdad, pasamos a un paradigma radicalmente distinto, donde el discurso de las principales redes sociales, que es por donde supuestamente circulan la mayor parte de la desinformación vinculada con pandemia, pero también vinculada con las elecciones en Estados Unidos, que no es casual. Esas dos cosas se conjugaron de una manera bien interesante e hicieron que en muchos casos plataformas que venían teniendo reacciones más bien protectoras de la libertad de expresión, por ejemplo etiquetado, por ejemplo verificación de datos, por ejemplo trabajo de counter speech, de promover visiones distintas frente a versiones que circulaban en sus redes, pasaron a ser proactivamente más restrictivas. Y ahí vemos la bajada de contenido de Bolsonaro en algún momento en la primera mitad del año pasado, la bajada de contenido y de la cuenta después de Maduro en Venezuela, y finalmente en enero la suspensión de las cuentas y lo que se denominó el deplatforming de Donald Trump. Yo creo que ahí también el año pandémico sirvió también para visibilizar mucho cuáles son los factores que impactan en esa conversación y cómo esa conversación no es una conversación unilateral, no es un discurso unilateral desde la empresa. Ahí hubieron enormes presiones de estados, enormes presiones de la OMS incluso, cuando declaró que en el mundo había una infodemia y comparó el problema de desinformación con un virus. El problema de desinformación, recordemos que es antiquísimo, que no es nuevo, que la sociedad en principio debería tener anticuerpos para esto. O sea, si vamos a comparar la desinformación con el virus, pues veamos qué tienen en común. Pero hubo ahí una presión muy grande para que estas empresas actuaran, de usuarios, de estados y de regulación. Surgió regulación sobre pandemia y fake news a nivel mundial. Para terminar, muy concreto, creo que un tercer punto vinculado con esta resolución que saca la Corte en su momento sobre la pandemia, creo que uno de los puntos que quedó por fuera de lo que decía Bertoni era el tema de
datos personales. Hay muchos países de la región que no tienen todavía leyes o marcos de datos personales y un número importante de países en la región que está atravesando procesos de reforma de esas leyes de protección de datos personales. Y creo que la pandemia cayó en un momento de particular vulnerabilidad en materia de protección de datos personales, sobre todo en nuestra región. Creo que este es un tema donde va a haber que estar muy atento. Uno, a ver qué se hace con todos los datos que ya se recabaron. Dos, a ver cómo impacta todo este desarrollo del último año en los marcos que estaban en desarrollo o que se estaban en las conversaciones que habían para modificar los regímenes de datos personales. Y tres, para enfocar la mirada ya no solo al tratamiento de datos por parte de privados, sino a ponerle dientes y a ponerle estándares claros al tratamiento estatal de datos personales. Muchas gracias. Una reflexión a los importantísimos aportes que ustedes han realizado. Primero, una conclusión bastante obvia en el sentido de que este es un debate que está en pleno proceso, que hay distintas respuestas en distintos lugares del mundo, que la región está un poco por detrás de este debate, porque indudablemente acá los grandes jugadores son las plataformas por un lado y los proveedores por un lado, es decir, Estados Unidos como asiento de varias plataformas y como se dijo recién, la Unión Europea que está tratando de hacer lo que puede, y independientemente de China que juega su propio partido, ¿verdad? Hablando en términos deportivos. En algún momento se habló de que la presentación de una opinión consultiva ante la Corte sobre estos temas parecería que no hay el estado del debate en pleno proceso. Requeriría una mayor maduración de estas cuestiones y yo creo que lo he considerado varias veces, que acá hay un problema esencial que tiene que ver con la gobernanza global en temas que hacen a toda la globalidad, porque Internet y las plataformas llegan a todo el mundo y son problemas por igual, que es un mismo problema al cual cada uno de los estados responden de una manera particular o directamente no responden porque no tienen posibilidades de hacerlo, materiales o técnicas, y tampoco fuerza política para hacerlo. O sea que creo que ha sido muy importante lo que ustedes plantearon, la relación entre privacidad, libertad de expresión, y esta cuestión que aparece finalmente de datos personales. Yo para cerrar quisiera hacerles una pregunta a ustedes, que es la siguiente. Si estamos hablando de libertad de prensa, ¿cuáles son cuáles son las coordenadas en las cuales debería analizarse la cuestión de los medios digitales? Es decir, la aparición de medios digitales que están compitiendo con los medios tradicionales. ¿Cuáles serían las coordenadas de la libertad de prensa en el marco de la irrupción de los medios digitales? Así que los escuchamos y con esto terminaríamos estas intervenciones. No sé quién quiere empezar. Eduardo. Bueno, voy a tratar de ser bien cortito. Primero, creo que hay que ponerle un marco conceptual bien claro a lo que queremos decir cuando decimos medio digital, porque muchos de los medios tradicionales se están transformando de alguna manera en que la propia producción que tienen la ponen en plataformas digitales. Y esto es un tema que está vinculado con un modelo de negocio en el cual desde hace ya algunos años se está viendo cómo la prensa de papel, digamos,
está desapareciendo. Y estoy hablando de la prensa clásica de papel transformada a un mundo digital. Luego hay iniciativas que son iniciativas propias, que no tienen que ver con un anclaje anterior. Medios, digamos, de prensa que se instalan directamente en formato digital. Y eso hay muchos ejemplos y buenos ejemplos. Y es más, hay algunos ejemplos que empezaron siendo como un medio digital y después pasaron a tener alguna plataforma en papel también. Para todo este ecosistema yo creo que hay que aplicar las mismas garantías que se vienen aplicando para la libertad de prensa. La libertad de prensa es una parte del ejercicio de la libertad de expresión, no lo tenemos que confundir, nadie lo está confundiendo, y uno de los problemas más graves que tenemos en América Latina respecto de la libertad de prensa es lo que ya hemos hablado, que es el tema de la protección de los periodistas. Pero un tema que también tenemos que poner en la mesa de discusión es un tema de concentración y propiedad de los medios digitales y de los medios de prensa, porque eventualmente podríamos estar replicando algunos problemas de concentración en la propiedad de los medios de comunicación que hay en ciertos países en América Latina, que se esté replicando esa situación en medios que ahora empezamos a llamar como medios digitales. Entonces, creo que los problemas clásicos que tratamos en América Latina, uno que es el tema de la defensa y protección de los periodistas, y el otro que es el tema de la pluralidad, llevado de la mano con la cuestión vinculada con la concentración en la propiedad de los medios, es algo que también lo tenemos que tener en cuenta en lo que llamamos como medios digitales. Tina. Yo coincido, no quiero extenderme mucho, coincido plenamente con lo que decía Eduardo recién. Me parece que los estándares deberían ser los mismos y deberíamos estar muy atentos a no replicar justamente estructuras que ya vimos y que venimos combatiendo o tratando de desarmar hace añares. Quizá le agregaría un eje a esa conversación, y es atención a la sustentabilidad de los medios. Yo creo que hay un debate muy importante, no solo en nuestra región, a nivel global, pero nuestra región lo va a sufrir particularmente, que es el tema de sustentabilidad de los medios, donde se están planteando algunas preguntas que van a incidir tanto en el futuro y en la regulación de los medios como en el marco general de libertad de expresión y acceso a la información. Yo les mencionaba hace un ratito la Directiva Europea de Copyright. Es una de las soluciones que parece haber encontrado Europac, que todavía no está en efecto en ningún lado, con lo cual todavía no puede medirse exactamente cómo funcionó o si funcionó, pero que cuando empiece a regir, plantea algunas cosas que son particularmente problemáticas. Por un lado, quita a la información periodística del ámbito público, que es donde hoy la tenemos. Hoy la información periodística no tiene copyright precisamente para que se difunda lo más ampliamente posible la información de interés público. Por otro lado, pone el marco de la información general, toda la prensa en general, en un marco de derecho privado y lo saca de un marco de derecho público con todo lo que eso implica. Y por otro lado, pensando en la Directiva Europea de Copyright, pero podemos también pensar en la recientemente adoptada australiana o en distintas regulaciones que se están intentando, también impone repensar la relación entre los medios y las plataformas, que creo que hay que repensarlos, creo que ahí hay una discusión para dar. Me parece que en este momento esa discusión se está dando muy en silos. Los medios están hablando con medios y con gente de medios, las plataformas con plataformas y con gente de plataformas, y creo que debería haber un debate más amplio sobre sustentabilidad de los medios que exceda el área de copyright o el área de tax o el área y que
podamos sentarnos y charlar en la mesa de manera más holística, si se quiere. Bien, muchísimas gracias, les agradezco a los dos, el aporte ha sido interesantísimo, sobre todo este último aspecto me ha sido de especial relevancia, y quiero terminar este encuentro. Aquí se ha mencionado la cuestión de la seguridad de los y las periodistas, decir que la Corte Interamericana tiene una jurisprudencia importante sobre este tema, y como es de público conocimiento y tiene varios casos vinculados con seguridad de los y las periodistas, indudablemente se va a seguir profundizando en este nivel, porque los periodistas y las periodistas resultan esenciales para la libertad de expresión, y su función es esencial, como lo dice la opinión consultiva 5 del 85, para la existencia del Estado democrático de derecho y para asegurar el debate público, para asegurar aspectos como lo que son el combate contra la corrupción y la posibilidad de que vivamos en unas sociedades realmente democráticas. Solamente agradecerles, quedar a disposición y decir que esto que han dicho hoy es de gran importancia, gran relevancia, y que en lo personal lo tendré en cuenta en mi actividad como juez de la Corte